Colombianos empiezan a salir muchas verdades sobre el show que Abelardo y toda su gente montaron con el tema del empalme y los 60 millones de dólares que supuestamente el Banco Interamericano de Desarrollo le va a regalar para buscar disquechos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy tuvieron una reunión, dizque con 1.300 personas que van a estar en ese empalme o que están ayudando en ese empalme, y se llevaron un poco de personajes que no tienen ni idea de dónde están parados, que les pagan digamos, banqueros y sectores financieros para que hagan y digan lo que ellos quieren y necesitan en medios de comunicación. Mejor dicho, están armando todo un performance que tiene un objetivo, amigos y amigas. Y el objetivo es la extradición, o que están buscando esa extradición del presidente Gustavo Petro y de algunos de sus funcionarios. Ese es el objetivo. Montándole una encerrona, buscando de alguna u otra manera organizar eso con información que se le entregue del gobierno en medio de este empalme, porque ni siquiera hay empalme. Hasta hoy el ministro de Hacienda le dijo a Restrepo, que es uno de los que está liderando esto, junto con el exmiembro del M-19, Lucio, que se veían el jueves para desarrollar todo este proceso de empalme. Y ellos andan en un performance, en un show, en un tema que tiene ese objetivo. Y para eso es que están tratando de montar, al parecer, un estado paralelo, ampliado y financiado presuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, que eso después obviamente se lo va a pagar Abelardo endeudando a Colombia con el BID a tasas altísimas para que los banqueros amigos de Israel pues se llenen de plata y le saquen plata a este país. Así terminó la primera reunión de empalme de la Espriella. Se fueron para la Universidad Sergio Arboleda, llegaron como 30 camionetas blindadas, armaron todo un show esta gente y lo han denominado dizque el Arca de Noé. El plan con el que el gobierno de Abelardo busca llegar a la Casa de Nariño con 90 decretos listos. Esta gente tiene en su cabeza, con el tema de los 90 decretos, derribar, echar para atrás y detener todos los avances y reformas sociales que el gobierno de Petro adelantó. Y de ahí pues la alerta que el mismo presidente Petro hace. Vean esto, vean estos videos. ¿Qué es eso? Es un show, una parafernalia que montaron 37, 40 camionetas blindadas llegando a la Universidad Sergio Arboleda con 1.300 personas invitadas para armar eso. Se llevaron una niñita que tienen por ahí dando vueltas en los medios de comunicación para salvaguardar los intereses de ciertos sectores banqueros. Dizque para liderar el empalme, por Dios. Cuando el presidente Petro, cuando gana hace 4 años, hace un empalme tranquilo con Iván Duque, sin tanto show, sin nada de eso, porque reitero, el objetivo es darle argumentos a Estados Unidos, porque eso ya lo vamos a ver, lo que Abelardo ha insistido y ha pedido, para que se lleven al presidente Gustavo Petro. Montarle esa encerrona. Pero curiosamente esto lo hacen en la Universidad Sergio Arboleda y Tomás dice, el empalme anticorrupción lo van a hacer en la Sergio Arboleda. Vean lo irónico, durante la rectoría de Rodrigo Noguera, cercano amigo de Abelardo, la universidad tuvo nóminas paralelas, pagaba ilegítimamente deudas del rector, entre otras joyas como arriendos fraudulentos. Hombre, qué mejor representación de Abelardo que eso que pues hizo este señor Rodrigo Noguera ahí en esa universidad. Pero esto también llamó mucho la atención. Se llevaron a pues diferentes personajes que ayudaron a Abelardo en la campaña y demás, pero entre esos estuvo el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo. Díganme si esto genera tranquilidad frente a las decisiones que Carlos Camargo tome en la Corte Constitucional. Sabemos todos que pues es un personaje puesto ahí por toda la politiquería del país, los nunca que llamó a Abelardo, pero que hoy están o van a estar en su gobierno. Hasta Iván Duque probablemente va a terminar en su gobierno, eso que tiene de nunca. Básicamente medio gobierno de Abelardo es medio gobierno de Iván Duque, pero estaba el magistrado Carlos Camargo. Eso genera dudas y preocupación sobre las decisiones que este personaje va a tomar siendo magistrado de la alta corte, de la Corte Constitucional. Genera dudas sobre lo que ha hecho en este periodo que ha estado durante el gobierno del presidente Petro, que fue elegido ya hace algún tiempo, pero durante este gobierno. Y esto deja claro que estas altas cortes han estado con la derecha para hacerle oposición y derribar y detener cualquier avance
que el presidente Petro haya tratado de hacer en temas sociales, como por ejemplo la reforma pensional, que ni siquiera la han aprobado. Pues salió Restrepo, ante esto el presidente Petro respondió prácticamente amenazante frente a este show, este performance que han montado con ni siquiera al inicio del empalme, solo ellos allá armando un show. Esto yo nunca lo había visto. Esto nunca se había visto. El hecho de que se toque conseguir un estado paralelo peligroso porque le van a entregar la información de todos los colombianos a agencias o agentes extranjeros o externos, aparentemente según todo lo que han dejado ver, y buscándose 200.000 millones de pesos para financiar eso, solo con tal de buscar la extradición del presidente, pues es algo nuevo, nunca se había visto en Colombia y que tiene ese objetivo. Vean lo que dijo Restrepo. Todas ellas hacen parte de nuestro programa Arca de Noé, un programa que inició hace 8 meses para poder tener un empalme completo anticorrupción en nuestro país. Es la apuesta más audaz que se ha hecho en toda la historia de Colombia para un proceso de empalme, con un compromiso, el tener identificados una serie de problemáticas, dificultades en materia de corrupción en los distintos sectores. Dice que 8 meses. Tienen 8 meses organizando el proceso de empalme. Esto lo decía esta mañana yo en el video sobre que estos personajes ya sabían que iban a ganar supuestamente. Pero llama la atención que tenían cientos de personas dizque haciendo un proceso de empalme hace 8 meses, cuando su propuesta de gobierno era 3 páginas. 3 páginas. ¿Quién les va a creer ese cuentico de que tenían 8 meses? En nuestro país. Corrupción que se puede reflejar en distintos hechos, en malgasto de los recursos, en derroche, en obras no terminadas, en decisiones equivocadas. Es increíble que este señor que lideró el gobierno de Iván Duque desde el Ministerio de Hacienda esté hablando de derroche, de decisiones equivocadas, de malgasto de dinero, si todo eso fue lo que hicieron en su gobierno. Entonces hay que extraditarlos a todos a Estados Unidos y montar acá estados paralelos, entregarle la información a agentes extranjeros y buscar financiación de gobiernos o de bancos internacionales para después venderle nuestro país a ese banco o a los dueños de ese banco o los que están detrás de eso. ¿O cómo es la cosa, Restrepo? Apropiaciones que no se han debido realizar, en tomas de entidades o en decisiones equivocadas en materia de incremento de nómina en muchas de las entidades. De la misma manera, nosotros hemos construido una línea base en cada uno de los 22 sectores de la economía. Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, sectores que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme en cada uno de esos 22 sectores. Eso es un show, esto es patético, porque un empalme no es más allá que entregar información de cómo están las entidades y chao, y usted ya después arme todo lo que quiera y monte todo lo que quiera. Pero entonces el presidente respondió: llevar el empalme a presuntos casos de corrupción, como dice Restrepo, no busca en realidad delitos, que pueden hacerlo cuando quieran, sino a desconocer los grandes avances sociales del gobierno que el siguiente gobierno no piensa proseguir. Todo el endeudamiento enorme del gobierno donde Restrepo participó fue a parar a subsidios a los sectores más ricos del país. Ese fue un gobierno de mega corrupción. El Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida ha logrado cumplir metas sociales y económicas evidentes que el nuevo gobierno no sabe ni quiere reconocer. Ese plan se mantiene vigente hasta mediados del año entrante y debe ser respetado por ser ley vigente. Llama la atención eso de Restrepo también, porque lo de Mintic con Abuinem pasó en su gobierno, lo de Locat Paz pasó en su gobierno, lo de las marionetas pasó en su gobierno, y siga contando. Por eso lo que ven como irregular porque seguimos gobernando no es irregular. Simplemente cumplimos con la ley a buscar cumplir las metas del plan al menos hasta el 6 de agosto y debe cumplirlo el nuevo gobierno hasta que el Congreso apruebe su plan de gobierno. En lugar de enviar los miles de millones de dólares a los sectores más ricos de la sociedad como lo hizo el gobierno Duque Restrepo, mi gobierno decidió pagar la deuda externa y disminuir la tasa de crecimiento de la deuda total y usar el gasto público para reactivar la producción y la justicia social. En el gobierno Duque Restrepo, la deuda creció 77%, en el nuestro 41% impulsada por el alza de la tasa de interés fijada por el Banco de la República. En nuestra Todas ellas hacen parte de nuestro programa. No se usó la deuda para financiar el gasto público corriente, sino para financiar el pago de los créditos. El gobierno Abelardo Restrepo recibe en el gobierno con la tasa de desocupación laboral más baja del siglo, con una economía real, tanto agraria como industrial, en crecimiento, con una disminución real de cultivos ilícitos. El gobierno de Abelardo Restrepo recibe un país más justo socialmente, con 5 millones menos de pobres y 2 millones menos de pobres extremos, con más salud en su población y con mucho menos hambre que como nos lo entregó el gobierno de Duque Restrepo, que esos son los nunca, según este personaje,
De hecho, hoy salía el dato del desempleo. Desde que se mide el desempleo en Colombia, nunca habíamos tenido un desempleo tan bajo como el dato que nos entrega hoy el DANE desde pues, prácticamente el último mes de este gobierno bueno, ya 2 meses, los últimos 2 meses. Este es el dato de mayo. Quedaría junio y 3 meses, julio, del gobierno de Petro, pero este es el dato de mayo. 8% de desempleo. Nunca en la historia de Colombia, desde que se mide esto, habíamos tenido un desempleo tan bajo. Se crearon muchísimos, miles, cientos de miles de empleos en el último año. Y de igual forma, hoy anunciaba el ministro de Educación que se deja una inversión de 13,1 billones a través del COMPES 4181 expedido en enero del 2026 para 3.184 sedes de educación preescolar básica y media y 114 proyectos de infraestructura para educación superior. Que no se los vayan a quedar esta gente del gobierno de Abelardo diciendo que fueron ellos. Ahora bien, vean lo que sale y dice uno de los familiares de un expresidente, Laureano Gómez, de Colombia, una de las personajes más nefastos, terribles de la historia de este país, y ahora uno de sus familiares va a ser senador de la República y es el líder del partido político de Abelardo. Vean lo que dice, esta gente está violenta y ojo porque lo que buscan con todo este show, reitero, es perseguir, extraditar, crear cortinas de humo y crear los escenarios necesarios para poder perseguir a la gente que sale del gobierno y a toda la oposición. Porque sabemos que este gobierno, el narcogobierno de Gustavo Petro de la corrupción, no va a ser sincero ni completo en la información que va a rendir en la Comisión de Empalme. Por eso, desde enero, estamos trabajando en reunir esa información. Adicionalmente, quedaron designados 23 equipos sectoriales para ya ir en contacto directo con las entidades. Desde Salvación Nacional y Defensores de la Patria ya hemos presentado 167 derechos de petición amplios y extensos a todas las entidades del nivel central, porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción que regiona este gobierno. ¿Qué piensan? Presentando derechos de petición, señor, pero si ustedes van a manejar esas entidades, ¿para qué tienen que presentar derechos de petición? Por eso el ministro de Hacienda del presidente Petro tuvo que responderles diciendo que dejen la amenazadera y que vayan al empalme y ya, y que dejen el show. Y el empalme no tiene apellidos, es simplemente un empalme. No aceptamos ningún tipo de apellido al empalme. Este empalme lo vamos a desarrollar de acuerdo como lo establece la ley, vamos a entregar la información que la ley nos exige y nos demanda. No vamos a entregar ni más ni menos de lo que dice la ley. He convocado, acabo de observar una llamada de José Manuel Restrepo, por estar en esta rueda de prensa, pero lo invito a que el próximo jueves a las 10 de la mañana en la presidencia instalemos la primera reunión de coordinadores. El empalme no es un debate político de modelos económicos ni de políticas sociales. No está eso en discusión en el empalme. El empalme no es un debate ideológico. El empalme es una entrega de información que le hace un gobierno saliente a un gobierno entrante. Nada más. Por nuestra parte, haremos la rendición de cuentas respectiva que debe hacerse ante la sociedad colombiana y lo vamos a hacer con todo el rigor y con todo el cuidado. No admitimos ningún tipo de coacción ni amenaza de investigaciones. Pueden presentar todas las solicitudes que quieran como ciudadanos y se las vamos a responder como ciudadanos, pero no admitimos ningún tipo de coacción ni amenaza de investigaciones. Si quieren hacer investigaciones, que coloquen las solicitudes respectivas ante los organismos de control y le responderemos a los organismos de control. Pero no admitimos ningún tipo, ni de amenaza, ni de insinuación, ni de absolutamente nada de los comportamientos que hemos escuchado recientemente. Podemos hacer 2 tipos de empalme, uno confrontacional o uno tranquilo. Nosotros los invitamos a que sea uno tranquilo. No hemos percibido que esa sea la intención del nuevo gobierno. Y todas las insinuaciones sobre los supuestos hechos de corrupción. Insinuaciones de supuesto hecho de corrupción que no existen. Porque ese es el plan. Vean lo que decía Abelardo. Aseguró que están cometiendo toda suerte de ilegalidades en la saliente administración. Y recuerden ustedes que Abelardo ha exigido a Estados Unidos investigar, perseguir y extraditar a funcionarios del gobierno y especialmente al presidente Petro. Ya están creando ese ambiente, ese escenario, ya están creando ese contexto de incertidumbre y de que supuestamente todo es corrupción y dañino y entonces para eso montan la parafernalia que están montando. Por eso Ana Bejarano dice, ¿es posible entregarle el Estado a un auditor externo para que acceda a toda la información reservada para quienes nos gobiernan? ¿No fue para eso que se eligió un nuevo gobierno? Porque eso es lo que van a hacer, o lo que están anunciando, entregarle toda la información de ustedes y mía a
auditor, a un externo, a un agente paralelo, dizque para que revise todo. Y todo financiado por un banco internacional. Hágame el favor. El ministro del Trabajo dice, un organismo por fuera o paralelo del Estado. Vamos a reemplazar los organismos de control por una auditoría privada contratada con recursos privados. Desde ya comienza la socavación de la Constitución de 1991. Vamos a crear un paraestado para ejercer funciones de vigilancia y control que la Constitución les asigna a los entes de control. Ni el Estado, ni el gobierno, ni la sociedad debemos reconocer una auditoría forense paraestatal. Pregunto yo, ¿son funcionarios públicos? ¿Tienen esa capacidad y competencia? ¿Quién los audita e investiga a ellos? Y María Paula Fonseca dice, el empalme está arreglado por la ley 951 de 2005. Todo lo que se haga por fuera de eso es ilegal. Lo hacen para instalar una narrativa en la que pretenden poner al gobierno como el enemigo y justificar la persecución. Muy peligroso este discurso que pretende perseguir la diferencia en Colombia. Ellos tienen que seguir la ley. Es que el empalme no es un show, no es un drama, no es toda esa música y pólvora y todas esas bobadas que hace Abelardo con su gente. El empalme es un tema tranquilo, normal, de entrega de datos y reglado en nuestra normativa. Ley 951 del 2005. Alex Flores, senador del Pacto, dice, Abelardo, publique de inmediato el convenio y las condiciones de los 60 millones de dólares que donará el Banco Interamericano de Desarrollo para el empalme. Los colombianos deben conocer en detalle las condiciones bajo las cuales entregarían esos recursos. Recuerden ustedes que los banqueros no regalan plata. Esa gente no es que, ay, tome 60 millones de dólares para ayudarles a crear un estado paralelo y perseguir al gobierno de Petro y a todos sus funcionarios y a la oposición. Eso no funciona así, amigos y amigas. ¿Bajo qué figura jurídica se estructura esa cooperación? ¿Quién será el beneficiario de esos recursos? ¿Quién los administrará? ¿Qué cuentas ingresarán? ¿Quién firmó o firmará con el BID? ¿Dónde está el convenio? Si todo está en regla, no hay nada que esconder. Publique el convenio y las condiciones. ¿Quién va a recibir esa plata? ¿A dónde va a llegar? ¿Quién la va a manejar? ¿Qué tipo de recursos son? Hay muchas dudas frente a esos recursos. Pues la confirmación de que la búsqueda con todo este show de empalme es la extradición de Petro, algo se van a inventar. Muchos dicen, oiga, pero es que legalmente esto por acá o no se puede hacer, la Constitución establece esto y lo otro. Amigos y amigas, para gente como Abelardo, para gente como Trump, eso no es un impedimento presuntamente. Y Trump lo ha dejado claro. Le ha tocado a la Corte Suprema echarle para atrás allá en Estados Unidos varias cosas, varias decisiones inconstitucionales. Abelardo, o el presidente electo Abelardo, pide a Comisión de Empalme denunciar ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos los señalamientos sobre presunta connivencia del gobierno Petro con grupos ilegales. No denunciar ante la Fiscalía, no llevarlo a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, que es lo constitucional, sino denunciarlo ante Estados Unidos. ¿Ustedes no creen que todo este show es para tratar de recopilar pruebas y están buscando financiación internacional para eso? Pruebas que se pueden hasta inventar para llevarse a Petro a Estados Unidos. Yo solo les dejo ahí la duda. El presidente electo Abelardo llamó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría a actuar ante los hallazgos que denuncie la Comisión de Empalme Anticorrupción. ¿Cuáles hallazgos? Ni siquiera ha iniciado el empalme y esta gente ya está hablando de hechos de corrupción. Eso también es llamativo. ¿Cómo saben que hay hechos de corrupción? ¿Se los van a inventar? ¿Para eso toda esta plata? ¿Para eso la financiación de banqueros a quienes seguramente le van a entregar el país en los años de gobierno de Abelardo? ¿Para llenarle los bolsillos, como decían por ahí, a israelíes banqueros? ¿O por qué Abelardo ya está hablando de hallazgos de corrupción que va a denunciar su comisión? Vaya, es que esto deja muchas dudas, amigos y amigas, y ojalá no termine esto en algo bastante grave, que por eso el candidato, o ex candidato mejor dicho, y el senador Iván Cepeda llamó a la desobediencia civil, que ya tiene locos a toda esta gente de la extrema derecha con eso. Desobediencia civil que la Corte Constitucional ya ha avalado en algunos momentos, y hasta el mismo Álvaro Uribe ha solicitado en algunos momentos, solo que ahora no le sirve. Eso no quiere decir violencia, ni desastre, ni bloquear vías a punta de molotovs, ni nada de eso. Es un tema constitucional, ciudadano, que pues cada uno debe entrar a debatir. Pero mucho ojo, amigos y amigas, porque si así es el empalme, si ya vendieron a Colombia, si ya hablan de perseguir, ya están buscando extradiciones y de todo, y andan con todo este show y parafernalia,
No me imagino lo que va a hacer ese gobierno. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.